Creo con todo mi corazón que Dios se está moviendo proféticamente en nuestro concilio desde hace algunos años. 2018 en Guadalajara, creo que Dios dirigió a nuestros líderes para llevarnos a aquel epicentro, para darnos convicción, porque no sabíamos lo que íbamos a vivir el siguiente año. Y doy gracias a Dios porque Dios es fiel. 4 años después estamos vivos. 4 años después tenemos futuro. Aleluya. Necesitábamos convicción. Este es el músculo de nuestra iglesia. Y necesitábamos convicción para llegar aquí. La jornada fue difícil, la jornada fue sangrienta, pero estamos vivos. Quiero invitarte a que dispongas tu vida, joven. Dispón tu vida. Este mensaje, yo desde la primera intervención de Dani dije, Dios, que no se me vaya a meter al rancho Dani, ¿verdad? Con el tema. Y si un predicador me hizo sudar fue él. Pero quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús, a su servicio. Mira, llegué a Guadalajara en el 2018 a duras penas. Y mientras transcurría el congreso, yo tenía muchas cosas en mi cabeza, muchas dudas. Y recuerdo que el segundo día, un amigo mío, Josafat Castañeda, me invitó a su cuarto de hotel. Y cuando estábamos ahí, mi esposa fue al sanitario y nos quedamos platicando. Y él me empezó a decir de esas cosas que todos queremos oír. Me dijo: Caleb, de aquí en adelante Dios te va a bendecir. Caleb, de ahora en adelante vas a empezar a ver la tuya. Caleb, de ahora en adelante vas a ver la unción de Dios, te va a alcanzar y Dios te va a levantar. Y yo estaba como cualquiera de ustedes hubiera estado frente a aquella persona. Y yo decía: sí, recibo, todo recibo. Nos fuimos otra vez al congreso, servicio de la tarde, una administración poderosa. Y en un momento de altar, no me gusta perderme ni uno. En un momento de altar, recuerdo que estaba yo ahí adorando a Dios, gozoso por la palabra. Y de pronto, teniendo a Willy Martínez a un lado, gran amigo del ministerio, Josafat por otro, con discípulos del Instituto Bíblico, yo estaba ahí tan contento por lo que Dios estaba haciendo en nuestra generación. Y recuerdo que de pronto vino una vocecita a mi voz que cimbró todo mi ser y me dijo: Caleb, ¿y si no? No era el diablo y no era yo, era Dios quien me estaba hablando. Y me dijo: Caleb, ¿y si no? Y yo le dije: ¿de qué hablas, Señor? ¿A qué te refieres? Y otra vez me dijo: ¿y si no? ¿Qué tal si no te bendigo, Caleb? ¿Qué tal si no empiezas a ver la tuya? ¿Qué tal si no te levanto? Y te voy a ser sincero, en 2018 en Guadalajara, en esa tarde, algo se rompió dentro de mí. Y recuerdo que con nada más que a la mejor abnegación o insatisfacción le dije a Dios: no pasa nada, Señor. Le dije: te voy a servir de todas maneras. Y cuando dije esas palabras, Dios vino a mí otra vez, a mi corazón, y me dijo: no, Caleb, no me estás entendiendo. Me dijo: ¿qué va a pasar si no te bendigo, si no te levanto, si mi unción no te alcanza? Y recuerdo que otra vez le dije: sí, Señor, y te lo he dicho, te voy a servir de todas maneras.
Y ahora sí, como un trueno dentro de mi corazón, vino la voz del Señor y me llamó la atención de nuevo y me dijo: no, Caleb, necesito que me entiendas. Si no te bendigo, si no te levanto, si lo que te dijeron que voy a hacer contigo no sucediera, ¿qué va a pasar? Y recuerdo que caí de rodillas entre mis dos amigos. Y ahí le dije al Señor: Señor, te voy a amar de todas maneras. Te voy a amar como te he amado desde el principio, cuando me escogiste, cuando me salvaste, cuando me apartaste para ti. Y déjame decirte que ninguna palabra de las promesas de Dios sobre mi vida ha caído a suelo sin cumplimiento. Porque cuando tienes fe en el Señor, cuando dispones tu vida, como dijo Daniel, para el servicio, y tienes una adoración genuina para Dios, Dios puede hacer que todo sea posible. Todo. Desde ese día hasta el día de hoy han sido 4 años, 5 años de una aventura inimaginable. Estoy aquí por segunda ocasión, por la gracia de Dios. Y hoy quiero hablarte. Me dieron el tema identidad y pertenencia. Quiero llevarte a meditar sobre este tema. Puedes sentarte, los que están de pie pueden sentarse. Identidad, pertenencia y propósito. Di conmigo: identidad, pertenencia y propósito. Es el perfil de una generación escogida. Ese es el perfil de una generación escogida. Jeremías será la silueta que dibujaremos el día de hoy para entender el perfil de una generación escogida. Antes de entrar a la lectura de la palabra, quiero recomendarte un libro que me ha acompañado entre estaciones de autobuses y aeropuertos, en las escalas, en los caminos y en las rutas aéreas. Este libro del presbítero Pepe Saucedo ha sido de gran bendición para mi vida y he derramado lágrimas delante de la presencia de Dios entre cada capítulo que he leído. El libro es Teología Bíblica de la Unción. Si tú quieres conocer el significado, el propósito de la unción, cómo manejarla, cómo tener buena mayordomía de ella, te invito a que lo adquieras. Está en los pasillos, acá en la puerta G3. Quiero que escuches solo un pequeño extracto que a mí me cimbró. Les conviene siempre a los ungidos que caminen en integridad y se aferren a la gracia divina hasta la muerte. Es posible que los tropiezos y los errores sucedan, como la evidencia la trayectoria del hombre conforme al corazón de Dios. Pero la actitud pertinaz destruye a los que son como Saúl, como Saúl mantienen la unción. Pero es medicina efectiva la humildad, ancla firme es la fe, detonante de éxito es la gratitud y garantía de prosperidad la virtud en aquellos que han recibido y han manejado bien la unción. Si estás aquí, no te vayas a casa sin llevarte un ejemplar de este grandioso libro. Es una joya que Dios nos ha dejado de la letra y pluma del presbítero Pepe Saucedo. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10 y luego del 17 al 19. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses
te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y luego en el versículo 17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Alguien tiene que recibir esta palabra esta tarde. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta tarde. Si los días de Salomón y de David fueran considerados o son considerados como la primavera y el verano de Israel, los días que acabamos de leer en este pasaje de Jeremías representan el fin del otoño del pueblo de Israel. Y aquí es donde comienza la historia que quiero contarte. La influencia del avivamiento espiritual bajo el rey Ezequías y el profeta Isaías, aquel avivamiento o aquel despertar que por un breve espacio de tiempo logró suspender el proceso en el que el pueblo de Dios iba declinando, ya se había agotado, se había terminado. Parecía como que todo iba a cambiar, pero luego vino otra reforma posterior de la mano de Josías. Pero desgraciadamente estos despertares o estos movimientos de Dios en el corazón del pueblo solamente afectaron la superficie, solamente alcanzaron a rascar por encimita y no pudieron valer para desviar el juicio de Dios sobre su pueblo. Si tú recuerdas, las tribus septentrionales del reino del norte ya estaban en el cautiverio en las llanuras de Mesopotamia. Ya el reino del norte había caído. No había existido manera de que el pueblo de Israel se volviera a Dios en las tribus del norte, y ya estaban allá cautivos, donde fueron los inicios de su civilización. Y mira, Jeremías está en Judá, está en Jerusalén, y Jerusalén no se sentía para nada pesadumbrada, no había aprendido de nada, ni de su propia experiencia, ni de la experiencia de su hermana Israel. Caminaban por el mismo camino que pronto los envolvería en una catástrofe igual o peor que a las otras tribus. Y era muy triste, porque tanto el rey, la corte, los príncipes y todo el pueblo de Israel, toda la iglesia de aquel tiempo, los profetas y los sacerdotes se contaminaron. Los vicios de su siglo, de su tiempo, que eran abominables, por lo que los cananeos fueron expulsados siglos antes de la tierra prometida. Todas las prácticas
de aquellos que habían habitado primero Canaán, ahora se habían vuelto parte de ellos. Se habían viciado y se habían contaminado. En todos los collados, en cada monte, en cada cerro, en cada lugar alto había bosques espesos, lugares de árboles frondosos donde se realizaba toda clase de cultos idolátricos, toda clase de licencias abominables, cultos a la naturaleza, adorando a tal o cual cosa. Y el pueblo estaba desviado por todo el país, por toda Judá. Había templos construidos para Baal, había altares construidos para Astarte, para toda estrella del cielo, para todo planeta del universo, y toda clase de ídolos sensuales, lascivos, toda clase de práctica perversa se desarrollaba en la tierra de Judá. Algo muy lamentable que me pareció encontrar fue que por las calles de la ciudad se miraban figuras diferentes, pero entre todas ellas sobresalían unos personajes oscuros de ropas negras llamados los Chemarín, los sacerdotes de Baal, de Astarte, de Moloc. Caminaban libremente por la ciudad y entraban en los atrios del templo. En contraste con las figuras sagradas de vestiduras blancas, los sacerdotes del Dios verdadero convivían en el mismo lugar, los oscuros y los blancos, los impuros y los consagrados a Dios y llamados por Dios. Caminaban libremente de aquí para allá, sin censura, sin vergüenza. Y entonces el pueblo de Dios fue enseñado en las prácticas viciosas de aquella mezcolanza, y estaba todo propicio para que el mal floreciera. Porque si los líderes se oscurecen, el mal va a florecer. Porque si las sombras alcanzan las cabezas, la redoma satánica del enemigo se derramará sobre la nación y sobre el pueblo, y entonces toda clase de males puede suceder. El pueblo aprendió a emborracharse con esa redoma del diablo, y entonces declara Isaías y también Jeremías que por todos lados se robaba a los pobres, se acechaba a los inocentes y los acusaban. Los malvados acechaban por todos lados. El asesinato y el robo, el adulterio, la idolatría, como semillas de corrupción, llenaron el aire fétido y florecieron en el suelo contaminado de aquel tiempo. La pregunta es: ¿y a nosotros qué? Nuestra peor tragedia es que constantemente la historia se repite. En Jerusalén, los niños fueron enseñados a recoger la leña mientras sus papás encendían el fuego, y las mamás preparaban la harina que llevarían como tortas delante de los dioses ajenos. El templo santo, el templo de Jehová, se volvió el punto principal de la adoración a Baal. Los atrios fueron profanados con imágenes, se pusieron imágenes y símbolos monstruosos. Los recintos fueron profanados y fueron habitados por hombres y mujeres infames, malos. Yo no sé si me estás entendiendo, pero era como si el rey de Sodoma hubiera despojado a Melquisedec de su santa ciudad, de su santo templo, y entonces hubiera plantado ahí la capital del extravío.
El templo de Jehová en la parte alta del cerro, con sus muros imponentes. Y el grito en el templo era la casa del Señor, el templo del Señor. Pero solo a unos metros por debajo de la cordillera del cerro, donde estaba puesto el templo de Dios, la casa del Señor, había un lugar alto en el valle de Hinnom. Se celebraban toda clase de banquetes y orgías, como en los días más oscuros de los días de Canaán. Allí Tofet tenía su altar. Y mientras en el templo gritaban la casa del Señor, el templo del Señor, allá abajo en el valle de Hinnom había unos tambores enormes que ahogaban los gritos de los niños que eran lanzados en las llamas del diablo. Pero los sacerdotes se llenaban la boca gritando en la parte alta del cerro: templo de Jehová, templo de Jehová. El pueblo había caído en un formalismo cruel. Los tiempos que vivimos, jóvenes, no son diferentes de lo que te estoy describiendo. Los chemarín todavía caminan entre nosotros. Los sacerdotes oscuros caminan libremente por los atrios de la casa del Señor, su iglesia. Hoy como nunca, falsos maestros, falsos profetas se levantan en medio de nosotros. Ojalá que la historia de Jeremías fuera la última vez, la única quizá, en la que la profesión de la verdadera religión no estuviera acompañada de vicios y del servicio al diablo. Pero no es así. En una Sodoma como la que te describo hoy, en una Sodoma como la que te hablo el día de hoy, era preciso que Dios hablase y era preciso que Dios fuera escuchado. Y en un tiempo como en el que vivimos, lleno de caos, lleno de confusión, en un tiempo como en el que vivimos, donde la maldad corre por las plazas, la maldad corre libre por las calles, es tiempo de que Dios hable y es tiempo de que aquellos sensibles a la voz del Espíritu escuchen la voz del amado llamándoles y diciendo: levántate, joven, levántate, joven, levántate, joven. Pero si Dios ha de hablar, y Dios habla, Dios va a hablar a corazones rendidos a su nombre. Dios va a hablar a corazones rendidos a su nombre, y por medio de labios que han sido separados para Él. Habrá alguien aquí con un corazón rendido al nombre de Dios. Habrá alguien aquí con labios separados para Él. Aleluya. Y esto tiene que ser así, amigos, porque los oídos de los hombres pecadores se paralizan ante la voz de Dios. Los corazones no rendidos a su nombre tiemblan al tronar de la voz del Altísimo. O la voz les parece indistinta, como el trueno, como que escuchan algo, como que oyen algo, pero no disciernen lo que Dios está hablando. No entienden, no logran catalizar el mensaje, decodificar el mensaje que Dios está hablando. Así que necesitas un corazón puro para escuchar la voz de Dios, y necesitas labios consagrados y separados para Él, para que entonces Dios pueda usar tu boca y tu vida. Es por eso que el Espíritu, en todas las edades, en todos los tiempos, en cada década,
Cada 40 años, en cada generación, el Espíritu recorre el mundo buscando corazones puros y labios separados, almas escogidas por medio de las que Él pueda hablar a los hombres. Y Dios está buscando hoy. Dios ha venido a buscarte hoy. Tú ahí estás sentado. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Dios te está buscando. La pregunta es: ¿te encontrará Dios hoy? Dios está buscando a un Jeremías en esta generación. En el llamado de Jeremías descubrimos por lo menos 3 elementos del perfil de una generación escogida. Una generación escogida para proclamar el mensaje de Dios. Así que, ¿me dejas compartírtelos? 3 elementos. ¿Estás listo? Te los mencioné al principio. El primer elemento de una generación escogida es la identidad. Di conmigo: identidad. Es importante que sepas quién eres. Es importante que sepas quién eres. El versículo 5 del pasaje que leímos dice: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Antes de que nacieses, dice, yo te santifiqué. La identidad de una generación escogida siempre está determinada por el designio divino, no por méritos humanos. Algunos, escúchame bien, algunos por gracia y por la obediencia de sus padres, por la obediencia de sus abuelos, por el servicio sacrificado de sus antepasados, por la gracia de Dios, alcanzan el designio divino. Pero siempre prevalece el designio divino para una generación escogida. No comienza con tu familia, comienza con Dios. Porque una generación escogida es una generación conocida y elegida. En la vida de Jeremías vemos que el tesoro celestial a menudo se encuentra en vasijas de barro. La bendición del cielo constantemente es depositada en vasijas rotas, imperfectas, donde lo único que puede brillar y trascender es lo que ha sido depositado dentro de ellas. A menudo la bendición del cielo, el tesoro espiritual, no se encuentra en las grandes metrópolis, sino a 3 millas al norte de una pequeña villa llamada Anatot. Allá en la bocacalle de ese ejido, allá en la calle X del poblado no sé qué, a menudo Dios está buscando gente de lo más normal, gente de lo más sencilla, para avergonzar a los sabios de este mundo. Dios deposita el tesoro celestial a veces no en un anciano experimentado, sino en un joven inexperto. Dios a menudo deposita su tesoro celestial no en los encumbrados y los nobles, sino en las familias de un sacerdote quizá no tan distinguido. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, hijo de un sacerdote no tan distinguido? ¿Estás aquí, habitante de ese pueblito, de ese ejido, de esa ranchería? Porque Dios vino a buscarte. A menudo el tesoro celestial es depositado no en un hombre poderoso como Elías, no en un hombre elocuente como Isaías o seráfico como Ezequiel.
sino en uno modesto, y más que modesto, a veces tímido y débil. Dios deposita su tesoro en una persona más que consciente de su propia impotencia, de sus propias limitaciones. Uno que anhelaría simpatías y amor que a lo mejor nunca va a conocer. Porque bien dijo Jesús que no hay profeta sin honra, sino aquel que ministra y que vive en medio de su propia tierra. Así que ese era el instrumento. Escucha, el instrumento elegido para una generación de Dios. El que hablaría aquel siglo corrompido y degenerado era una persona tan sencilla, tan corriente como lo podía hacer Jeremías. Y en cada siglo Dios ha escogido individuos que si dependiera de los hombres no fueran escogidos. Dios siempre escoge gente en cada siglo, en cada era, en cada generación, en cada década, en cada año. Gente que si de los hombres dependiera, que estuvieran sirviendo a Dios, nunca hubieran servido a Dios. Pero Dios se agrada en mirar a lo humilde. Dios se agrada en mirar a aquellos que tienen un corazón para Él. Así que dáselo, entrégaselo, ríndelo a Él. Dios siempre escoge las cosas insensatas del mundo para confundir a los sabios, las cosas débiles para avergonzar a lo fuerte, las cosas viles y menospreciadas, y aún las que no son nada, para anonadar, para sorprender a las que sí son. Y esto es para que ninguna carne se gloríe. Es una generación elegida, conocida. Dios te conoce. Tu familia puede estar pobre en Manasés. Tú puedes ser menos que el menor en tu casa, nada más que una torta de cebada como Gedeón. Y aún así, jovencita que viniste a Monterrey, Dios ha puesto su mirada sobre ti. Dios te conoce, Dios te conoce. Miriam, Dios te conoce. José Luis, Dios te conoce. Felipe, Dios te conoce. Kevin, Dios te conoce. Quien quiera que seas que has venido a Monterrey en estos días, Dios te conoce y te está buscando. Entonces, tu identidad, mi identidad, no comienza ni contigo ni conmigo. Tu identidad comienza cuando comienzas a entender al Dios que te conoció y al Dios que te escogió. Mira, tú tienes razonamientos acerca de Dios, tú puedes pensar cosas acerca de Dios, pero antes de lo que puedas llegar a pensar de ti mismo y de Dios, está lo que Dios piensa de ti. Todas tus reflexiones acerca de ti no son otra cosa más que respuestas a lo que Dios ya pensó de ti desde antes de que fueras puesto en el vientre de tu madre. Todo lo esencial de tu existencia, escucha bien esto, todo lo esencial de tu existencia fue determinado en la eternidad. No sé si recuerdes, yo todavía lo recuerdo. Siempre fui así, grandote, corpulento. De chico me decían todos los apodos que se te puedan venir, ¿verdad? Que ahora son considerados como bullying, para referirse a mi tamaño, a mi grosor. Pero eso me ayudó mucho porque cuando se armaban equipos, todos querían al grandote con ellos. Si íbamos a jugar básquetbol, era de los primeros o el primero en escoger
Si jugaba béisbol, que también lo jugué, era de los primeros, y siempre sí fui bueno para los deportes. Y donde no era bueno para un deporte, que fue en el soccer, yo creo, por el tamaño también, pues lo compensaba, ¿verdad? De alguna manera. Pero recuerdo yo algunas figuras cuando se hacían los equipos en la cuadra, en el vecindario, en el llano o en la escuela. Iban escogiendo a los mejores. Y siempre va quedando relegada, ¿verdad? La gente que no es muy buena para los deportes. A esos que ves que quedan a lo último, 3 o 4, que empiezan a pelearse los líderes de los equipos para ver quién se queda con ellos, no para ver quién los escoge. Dicen, no, llévate los 4. O los que se rieron conocen a uno, o son ellos, ¿verdad? Sí soy yo, dice, ¿verdad? Yo era al que nadie quería en el equipo. No sé qué se sienta, pero se debe sentir feo. Pero ¿sabes qué? Antes de que nacieras, antes de que fueras puesto en el vientre de tu madre, Dios te metió en su equipo. Dios te metió en su equipo desde antes siquiera que vinieras a la existencia. Dios cuenta contigo, joven. Dios cuenta contigo en su equipo. No importa si no eres muy atlético, no importa si no eres muy inteligente, o a lo mejor es lo que te han dicho, no importa si eres torpe, no importa ninguna cosa. Dios te consideró para que jugaras en su equipo. Di conmigo, pero. Siempre hay un pero, ¿verdad? Había motivos, había razones por las que no solo los hombres podían descalificar a Jeremías, sino que él mismo se descalificaba. Lo peor que me ha pasado, hermano, ¿sabe dónde me he sentido así como que no me quieren en el equipo? En el ministerio. Ahorita ya traigo barba y bigote, pero cuando empecé el ministerio, si yo me quito el bigote y la barba, parezco 10 o 15 años menos. Sí. Entonces, cuando empecé en el ministerio, lo peor que me ha podido pasar a mí es que, como decimos luego, ¿verdad? La gente te chamaquee. 23 años, 22 años pastoreando una iglesia, y la gente llegara y preguntara por el pastor y dijera: sí, a sus órdenes, dígame ¿qué le puedo ayudar? No, quiero hablar con el pastor. No hay nada peor que otro te descalifique, pero ¿sabes qué es peor? Que te descalifiques tú mismo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tiene derecho a menospreciarte por ser joven, por ser pequeño, por no tener las habilidades, por no tener y llenar las expectativas que otros esperan de ti. Y tú no tienes derecho de menospreciarte a ti mismo tampoco, porque Dios te valora. ¿Qué tan joven podría ser Jeremías? No sé. No sé si era, como dicen por acá, un huerco, un plebe, decimos por allá en Sonora, en Sinaloa. Pero el caso es que era joven, y no era tanto su juventud, sino que él se consideraba poca cosa. Y mira, tenía razón para considerarse poca cosa. Era hijo de Hilcías, sacerdote de Dios. Probablemente aquel que con Josías, al encontrar el libro, el rollo de la ley, lideró al pueblo a un despertar espiritual. Tenía la sombra de su padre sobre él. Su tío Salum estaba casado con una mujer llamada Hulda, profetisa de Dios. En Hulda
habitaba la antigua, la ancestral fe hebrea, la real, la genuina. Tenía la sombra de su papá y la sombra de su tío y de su tía. Sus amigos, Safán, Baruch, Hanamel, fueron los compañeros de su juventud y los vio despegar al propósito de Dios. Recuerdo cuando salí del instituto, me fui a mi ciudad, me casé, empecé a pastorear y de pronto empiezo a ver a mis amigos volando, viajando a predicar, y yo de pastor fijo allá en una frontera pequeña en Sonora. Mis sueños empezaron a morir conmigo. Así porque no soñamos modestamente, todos soñamos grandeza, ¿sí o no? Todos queremos ser la panacea de esta generación. Todos queremos ser el ministerio que va de punta de lanza. Y recuerdo que yo miraba a mis amigos moverse, pero hoy sé que Dios me estaba preparando allá entre los cerros, en Nogales. Hanamel, Safán, Baruch fueron sus compañeros. Ellos formaron una banda que después sostuvieron las tradiciones más nobles de la nación de Israel. Y mira, pero no te sorprendas porque Dios te llame. Dios está llamando, jóvenes, en estos 3 días. Dios está llamando a los corazones. Hay un eco. Hay un eco que no has podido callar durante estos 3 días, porque la voz de Dios no se va a detener hasta cumplir aquello para lo que fue enviada a tu vida y a tu corazón. Dios siempre ha escogido a jóvenes. Samuel y Timoteo, Josué y David, Daniel y Jeremías. Juan Calvino escribió sus institutos a los 24 años. John Wesley a los 25 años fundó el sistema del metodismo. Y es mi deseo, escúchame bien, joven, es mi deseo y es mi convicción, es mi esperanza, es mi certeza, que como en otras generaciones, hoy al leer estas palabras en Jeremías 1, acaricies la posibilidad, mires la oportunidad y que abraces la seguridad de que si la juventud no desacreditó a Jeremías, tampoco te va a desacreditar a ti, tampoco te va a incapacitar a ti para el servicio a Dios y el llamado que Dios ha depositado sobre tu vida. De lo único que tienes que estar seguro, joven, es de que Dios te está llamando. Y tienes que considerar 3 cosas. Debe de existir en ti aquello que el profeta decía: había un fuego, había un fuego dentro de mis huesos. Oh, lo quise soportar, lo quise sufrir, lo quise resistir, Señor, pero no pude. Me sedujiste, Señor, y fui seducido. No he rehuido decir todo lo que me dijiste que dijera. Necesitas ser consciente de un fuerte impulso interior. Hay alguien esta tarde que su corazón bombee, que su corazón suene al ritmo de la melodía de Dios. Hay alguien que siente el llamado de Dios con un fuerte impulso y puro en el alma. En segundo lugar, la participación y el apoyo de la providencia. Cuando todas las puertas se te cierran y solamente queda abierta la que Dios quiere que atravieses. Hay muchos que vienen frustrados porque hay puertas cerradas para ellos. No te preocupes, mira bien, porque hay una puerta abierta para ti. Hay una puerta abierta para ti. Es grande y es eficaz, y es la puerta de oportunidad de Dios para tu vida, para tu propósito en esta generación. Crúzala. Y esto es muy importante.
Porque hay una adaptación natural, hay un consenso de opiniones entre amigos, consejeros, líderes, que te dicen: tú tienes algo y Dios tiene algo contigo. Y además, la constante voz del Espíritu que te llama por medio de la palabra. El segundo elemento de una generación escogida es la pertenencia. Di conmigo: pertenencia. La escritura que leímos dice: te di por profeta a las naciones, te he puesto este día sobre naciones y reinos. Te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes, príncipes de Judá, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. No eres tuyo. No eres tuyo. Eres de Él. Algunos de ustedes, me atrevo a decir que no pocos, las circunstancias de su nacimiento ya te dictan que eres suyo. Provienes quizá de una matriz que era expeliente, una matriz que no retenía la vida. Provienes de una mujer que lloró amargamente en la presencia de Dios, colgada de los cuernos del altar, y que decía: Señor, dame hijos o me muero. Las mismas circunstancias de tu nacimiento declaran que no eres tuyo, eres de Dios. Entonces eres tanto conocido como santificado, consagrado, pero también elegido, y perteneces a Dios. Y el primer movimiento lo ha hecho Dios. Dios pensó en ti como Dios pensó en Jeremías. Soñó con Jeremías, y Dios ha soñado contigo y con todas las cosas. Él te ha santificado y te ha formado porque eres de Él y de nadie más. Todo comienza con Dios, jóvenes. Todo comienza con Dios y con nadie más. Él es el centro en el que la vida se desarrolla. Tu vida se desarrolla en Él. ¿Sabes por qué estás tan ansioso? ¿Sabes por qué estás tan deprimido? Porque a veces no hemos entendido que Él es el centro desde el que la vida nuestra se desarrolla. Él. Cuando no lo entendemos, nos llenamos de pánico y buscamos razones para nuestra existencia. Pero tú tienes una sola razón de tu existencia. Se llama Dios. Se llama el Eterno. Se llama el juez justo. Se llama el sabio. Se llama el único. Él es el que te santificó desde el vientre. Él es el que te conoció antes de que llegaras a ser siquiera un cúmulo de células. Escúchame bien y escúchame como nunca antes has escuchado. Tu vida no es un rompecabezas aleatorio. No es algo que tienes que ir descifrando, o un lienzo vacío que poco a poco se va iluminando con colores y texturas. Cualquiera de tus decisiones acerca de Dios, el mundo, tu vida y tu propósito siempre será corroborada por la palabra. Porque como David puedes declarar con toda confianza: mi embrión, Señor, fue visto por tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que habría de vivir. Antes de que naciera Jeremías, ya estaba pensado, ya estaba aprobado, estaba sellado y había sido enviado. Y antes de que nacieras, fuiste aprobado, fuiste visto, fuiste sellado y fuiste enviado por Dios para esta generación. Te tocó nacer en este tiempo con el propósito de Dios. Dios enlistó a Jeremías en una excursión asombrosa, y Jeremías no tuvo oportunidad para decidirse en qué bando iba a estar. Y tú no puedes decidir en qué bando vas a estar. Dios te escogió. ¿No les gusta esa idea?
A mí me encanta. Yo soy hijo de un narcotraficante y soy hijo de una tratante de blancas, una mujer que prostituía a otras. Y que a mí alguien me venga a decir que me quiere en su equipo. Yo crecí en una familia donde la promiscuidad y la maldad estaba adentro, en cada recámara, rodeado de prostitutas, de homosexuales, de drogadictos, de ebrios, y toda clase de impiedad había en mi casa. Y que antes de que naciera, Dios me haya visto. Antes de que nacieras, que Dios te haya visto. ¡Oh! Y que te haya elegido. Yo no sé por cuánto tiempo has querido decidir en qué bando vas a estar, pero tú eres suyo antes de la gestación del mundo. Y de Dios se dice que cuando Él ruge, no hay nada que alguien pueda hacer. Cuando el león de Judá ruge, ¿quién se podrá oponer al sonido de su voz? Nadie. Las montañas tiemblan, los mares huyen, los collados dice que brincan como becerros de la manada. Escucha, 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 asambleas de Dios, iglesia joven, escucha. Dios te está llamando. Eres suyo. No fuiste formado para ser un simple espectador en esta vida, y no deberías de conformarte con serlo. No veas el tren pasar, porque aquí se trata de tomar nuestro lugar en el propósito de Dios o apartarnos traicioneramente de Él. Y los asambleístas somos todo menos traicioneros. Los verdaderos hijos de Dios, de las asambleas de Dios, no son traicioneros, son leales. Alguien tiene que creerlo. Jeremías lo sabía. Vivía en medio de una generación de gente traicionera y desleal con Dios, pero él se reconoció en el propósito de Dios como alguien leal. Dios le dio a naciones, pueblos, reyes, príncipes y sacerdotes. Dios es muy bueno y muy generoso. Dios solamente sabe dar. Y Jeremías todavía ni nacía y ya Dios lo había dado. Jesús todavía ni se encarnaba y Dios ya lo había otorgado para darnos vida eterna y salvación. No me puedo imaginar a Jeremías diciéndole a Dios: espérate, Dios, espérate, 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 aguanta. ¿Cómo que ya me diste? No se puede altercar así con Dios, porque Dios sabe cómo convencer. Cree en lo que Dios hoy te dice sobre tu trasfondo. Tú has sido dado a esta generación. Tú fuiste dado a esta generación para participar de la generosidad de Dios con tu llamado. Dios sabe dar y tú tienes que darte. La pertenencia se describe en el comportamiento. Y si Dios es generoso y solo sabe dar, los llamados y los elegidos de Él solamente saben dar. Derrama tu vida sabiendo que no es tuya, es de Dios. Y por último, y me salgo de aquí, el tercer elemento de una generación escogida es el propósito. Propósito. Comienza diciendo: vino a mí palabra de Jehová. Tú existes para oír palabra de Dios. Tú existes para oír la voz de Dios. Tú existes porque Dios quiso hablar contigo. Tú existes porque Dios te dio un mensaje. Tú existes porque Dios te dio un propósito. No hay otra razón. Y
y te di por profeta. A todo lo que envíes irás, y todo lo que te diga hablarás. Y luego dice: levántate y háblales todo cuanto te mandé que les dijeses. Mira, las dos cualidades de un mensajero, las más importantes, son la velocidad y la claridad. Algunos de nosotros nos mandaban a hacer alguna tarea, un mandado, y luego nos dijeron esta frase: usted está bueno para mandarlo a traer la muerte. Porque las dos cualidades o virtudes de un fiel mensajero, de un buen mensajero, de un mensajero eficaz, son la prontitud y la fidelidad, la velocidad y la claridad. Que el mensaje llegue a tiempo, en forma, cuando se necesita, y expresando la totalidad de la voluntad del emisor para los receptores. Y Dios tiene un mensaje para esta generación. Ya voy a cumplir 40 años. Espero que todos los que están chiflando ya estén casados. Jeremías fue el transmisor, pregonero de un mensaje que no era un mensaje agradable. Jeremías conocía las bondades de Dios. Él quería hablar y sabía hablar de las bondades de Dios. De pronto en su libro profético encontramos palabras muy lindas, muy poéticas acerca de la bondad, la gracia y de todo lo bueno que Dios puede hacer partícipe al hombre. Pero Dios le dio un mensaje de juicio, un mensaje con el que las bocas se amargaban, con el que las entrañas se estremecían. Un mensaje de despojo, destrucción y de juicio. Y mire, el mensaje era para gente que era objeto de la elección de Dios. Se creían la última Coca-Cola del desierto. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Tenía que hablarle a los reyes, a los sacerdotes, a otros profetas, aquellos a los que Dios había dicho que eran su pueblo. Y ese mensaje difícil, recalcitrante, estridente, fue el que le ganó el odio. Todo el mundo odiaba a Jeremías. A Jeremías parece ser que ni en su casa lo querían. Hace una gira predicando, nadie le hace caso, está frustrado, nadie se convierte, nadie se arrepiente, nadie vuelve a Dios. Después de esa gira sin frutos, llega de vuelta a Jerusalén y dice: voy a irme a mi casa a descansar. Y resulta que en su casa lo querían matar. Se volvió enemigo del pueblo, se volvió enemigo público número uno del Estado, de la iglesia, de su familia. Y ese mensaje, escúchame bien, estos días hemos escuchado mucha palabra. Alguien diga amén. A mí constantemente me invitan a salirme para cualquier cosa. Yo me he propuesto que cuando asisto a un congreso no me salto ninguna prédica, ninguna. Yo siempre estoy muy ocupado, siempre estoy haciendo algo. Estoy predicando, a veces estoy tocando, a veces estoy cantando, o estoy liderando, o estoy administrando. Y cuando tengo la oportunidad de escuchar palabra, me gusta sentarme y escucharlo, disfruto. Y mira, Coco Canto nos dijo que un ministerio evangelístico requiere buena voluntad, requiere plasticidad y requiere compromiso. Después Daniel nos dijo que la estabilidad espiritual requiere saber quién eres, saber dónde estás
y saber tu asignación. Abraham Pérez nos dijo que si no destruimos a Amalek, él nos destruirá a nosotros, y que la sexualidad inteligente no subestima las insignificancias, que la sexualidad inteligente descansa sobre la promesa de victoria. Tú puedes vencer a ese Amalek que tienes dentro. La sexualidad inteligente descansa sobre un liderazgo firme. Necesitas a un Aarón cerca de ti. Y que la sexualidad inteligente descansa sobre el espíritu de la pureza. Necesitas abrazarte del Espíritu Santo y de Dios y del espíritu de abstinencia. Y Tiel Arroyo nos dijo que la prioridad es el aceite. Nos habló de 3 profecías. Habló de la medianoche que vendrá al mundo. Habló de un adormecimiento sobre la iglesia toda, y que vendrá un gran despertar en la iglesia. Después nos dijo que para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, necesitamos a un Saúl en nuestra vida. Que para convertirnos en lo que Dios quiere, necesitamos luchar contra nosotros mismos y nuestros impulsos, y que necesitamos esperar en Dios y sus promesas. Luego vino Sarayel y nos dijo que debemos de estar formados por Dios con la verdad de Dios, y eso es discernir la información real y fidedigna de la que no lo es, y que debemos de estar construidos sobre el fundamento de la pureza y la santidad. Otra vez viene Itiel y nos dice que hay niveles el primer nivel, dijo, es la gracia. El segundo nivel es el favor, y el tercer nivel es la gloria. Viene otra vez Daniel Sandoval esta mañana. Esta mañana yo no iba a venir, Dani. Me dormí a las 4 de la mañana. El Espíritu Santo estaba conmigo en el cuarto de hotel. Dije, no voy a ir, estoy muy desvelado. Pero me he propuesto no perderme ninguna predicación. El viaje es muy caro, la inversión es mucha, el esfuerzo es demasiado. Y Daniel nos dice en la mañana que una generación en crisis es una generación que no es sensible a la palabra, una generación que no es sensible al servicio a Dios, y una generación sin adoración genuina, y que el ejército de Dios nunca se queda sin soldados. Hay un mensaje que Dios ha depositado en tu boca, y ese mensaje no sé a dónde te va a llevar. A Jeremías lo llevó a una prisión, en la casa del escriba Jonatán, en el calabozo, en el último rincón, rodeado de toda clase de escoria, rodeado de toda clase de alimañas rastreras. Allí, aquel al que le decimos el profeta llorón, al que presumimos de frágil, de débil, de sentimientos y emociones blandas, allí el profeta enfrenta la crisis más grande que un enviado puede encarar: continuar con la misión, cumplir su llamado, erguir su cabeza en la proclama fiel del edicto, del mensaje que Dios le dio, o acomodarlo para su beneficio. Porque lo metían ahí y solamente lo sacaban de cuando en cuando al patio de la cárcel, y cuando lo sacaban le daban un pan y una jarra de agua. Y cuando le daban el pan, el rey venía y le decía: entonces, ¿qué, Jeremías? Hay palabra de Jehová. Como si aquel virote o aquella torta de pasas fueran suficientes para hacer cambiar la voluntad de Dios.
Allí Jeremías, en aquella posilga, nos revela su naturaleza, la naturaleza de una generación escogida por Dios. He aquí un verdadero profeta, un hombre de Dios que no habla para sí mismo ni para su beneficio, no habla para el agrado de otros, no habla para el deleite del que habla solamente para el deleite de aquel que lo escogió, que lo conoció y que lo envió. Jeremías sabe que se debe al emisor del mensaje y al mensaje que le dieron. Jeremías es un prototipo, es un perfil de un hombre de Dios, de un escogido de Dios, de una sola pieza. Jeremías es el prototipo de un escogido que no está fracturado ni en su pensamiento ni en su sentir, no está dividido, se sabe instrumento de Dios y sabe que tiene que ser aprobado. Para Jeremías no hay abrazos corteses ni gestos delicados. Para Jeremías no hay ropajes finos, no hay viandas exquisitas reales que puedan compararse a la dulce voz de su Señor, cuando después de cumplir con su propósito le diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La voz de Dios es la luz que ilumina a sus escogidos. Es su mejor deleite. Es la luz que puede iluminar la celda más lúgubre. Es la comida más nutriente y más sabrosa que puede existir. Cuando los hombres le quitan sus ropajes y le quitan su dignidad, Jesús es el más exquisito abrazo en medio de la soledad y la aflicción. Y ahí está el hombre, el mito, la leyenda, frente a aquel que le puede dar libertad. Cuando Itiel dijo que el sermón que iba a predicar no era un sermón de su cuaderno de predicaciones, y escuché el sermón, dije: es verdad.